Good morning, I'm at the beach. He venido como para ver la salida del sol, pero son las 8:30 porque no me he despertado. Y con esto voy a decir que es bastante representativo de cómo siento que es mi vida, porque quiero despertarme pronto y no puedo. Y eso significa que no tengo poder de decisión sobre mis intenciones. Ha salido un gallo, no pasa nada. Me siento muy mal. Y está siendo como una temporada difícil para mi cabeza. Y no sé cómo llegar a gestionar todo lo que me pasa por ella. Siento que estoy como, no sé, quemado. Estoy quemado de la vida. ¿Se puede estar quemado de vivir? Porque no es que esté cansado de vivir, sino estoy como cansado de no querer hacer las cosas, no, de no poder hacer las cosas que quiero. Y esto me supone como una fatiga mental tan grande que ni las pequeñas cosas a veces soy capaz de hacer. Me está costando millones ir al gimnasio, entrenar, me están costando millones comer, despertarme. Y súmale contestar mensajes o hacer gestiones. De hecho no estoy enviando ni un mensaje a mi terapeuta porque se me hace toda una gestión, se me hace una bola. Y estoy muy cansado. En Cisne Negro, que debo decir que llevo unos días como obsesionado con ello, a la Natalie Portman le dice como Vincent Cassel que su propio enemigo es ella misma. No lo dice así, pero literalmente lo dice así, o quiere decir eso. Y yo lo siento así. Y por ejemplo, el mayor enemigo de tu potencial eres tú mismo. Y eso también es un puto mojón, porque lo vivo tan así y lo siento tan así. Joder, estoy cansado. Estoy cansado de esta como este parón emocional que tengo, este bloqueo, este... No sé, creo que estoy haciendo todo lo posible por estar bien y por mejorar y por hacer las cosas bien y por decir lock in y go for it y todas las mierdas. Y es frustrante no ver cómo consigues hacer nada. Y mi vida es completamente así, es un ciclo de recaídas emocionales que me dejan exhausto. Y llevo mucho tiempo así y estoy muy cansado. Y estoy muy cansado de esta dinámica. Estoy muy cansado como de también tener que dar como explicaciones, porque siento que estar así me hace como apartarme y aislarme. Y entonces debo explicaciones a la gente, porque quieras o no, la gente necesita explicaciones también. Y muchos dirán, no, no le debes explicaciones a nadie. Pero sí, la gente a tu alrededor necesita explicaciones, porque de repente estás como fuera de onda y no entienden lo que ocurre. Y, y, y es tan difícil como decir, como para ti mismo, que tú tampoco tienes una puñetera explicación de lo que te está ocurriendo, porque ojalá poder estar bien y cumplir con todo y levantarte cada día a las 6 de la mañana y hacer una clase de yoga y desayunar bien y hacer tus putas movidas, sacar tu potencial y ser de repente del club de hábitos atómicos o del club de las 5 de la mañana. Me estoy dando cuenta de que yo estaba mal esta mañana y ahora mismo estoy como frustrado o enfadado, porque también hay mucha frustración en ciertos momentos donde no puedes hacer lo que quieres. Hay un tipo de persona que quiero ser y aún estoy como en el camino de encontrar esa persona y de ver cómo puedo ser, convertirme o habitar esa persona. Que no es una persona distinta a yo, sino que tiene unos hábitos constantes y estables y quiero eso. Ayer tuve función y después de la función me fui a tomar algo con tres hombres, digamos como 4 generaciones, porque yo tenía 25 años
Uri tenía 38, Nacho creo que tiene 40 largos y Gaby tenía 55. Estuvimos hablando como de las épocas de la vida y ayer me estaban diciendo, Gaby me dijo que hasta los 30 debía equivocarme muchas veces, probar cosas, decir que no, pero sobre todo probar cosas, probar cosas. Y yo, que estoy como en este momento raro, donde tampoco me expongo a las cosas porque tengo esta movida de trabajar, no profesional, sino personalmente, y querer mejorar, y me querer mejorar, hay como, no tengo espacio para otras cosas. De hecho, por ejemplo, por esto no estoy ahora como con tanto amor en mi cabeza, con tanta gestión en compartir la vida con alguien, porque ya encuentro que compartir la vida conmigo mismo está siendo como toda una gestión. El hecho es que yo ayer pensaba que debería vivir, vivir más, pero sin embargo no tengo la energía ni estoy bien como de la cabeza para estar viviendo plenamente. Y al final es lo que digo siempre de debería escribir más a mis amigos, debería hacer más cosas, pero cuando tienes este bloque emocional que no sabes qué onda, es como te incapacita. La sensación es esta, te incapacita y despiertas y quieres hacer cosas, ni que sean muy mínimas, y dices que lo vas a hacer y luego de repente no puedes. Ayer leí una frase de un profesor de yoga que le decía que el reto más grande es asistir. Ya no es hacer la clase, porque una vez estás allí, pues la haces. El reto más grande es seguir asistiendo, keep showing up, ¿sabes? Es como, eso es lo más difícil. ¿Sabéis? Nunca había hecho esto, venir a la playa tan pronto. Debería hacerlo más. Pienso que muchas veces, en cuanto a amor se refiere, me he enamorado como del potencial de las personas y del potencial de la propia pareja. Y siento que en mi día a día es un poco así conmigo. Sueñas con ese tipo de persona que quieres ser y intentas construir cosas como hacia allí y al final es un sueño, porque no es real. Así que no lo sé. Para mí es como toda una gestión que no sé cómo habitar o transitar. Porque con el potencial hay como las expectativas y las expectativas también te traen los bajones. No bajones, decepciones. Cuando yo digo, quiero hacer esto y esto y esto y quiero hacer una clase de yoga, o me gustaría estirar más, o me gustaría comer más, me gustaría salir más a la calle, me gustaría escribir más mensajes. Cuando no llegas como a hacer eso, estás jodido. Porque te demonizas por ello. Porque piensas, ¿cómo algo tan fácil eh, no lo estás cumpliendo? Eres un fracaso. El reflejo del sol en el agua creo que siempre va a ser como una de las cosas más bonitas. Me parece como... A pesar de que no puedo abrir los ojos. El otro día le decía a mi compañera de piso que hace unos años yo era capaz de estar como en 27.000 lugares a la vez y hacer como muchísimas cosas y, y no entendía por qué ahora con muchísimas menos cosas no podía llegar ni a la mitad. Y en parte pensaba, jo, qué pena, pero también pienso que ahora, en cierto modo, es porque
tengo una conciencia mucho más grande de cuando no estoy bien o de cómo estoy en la vida normal. Y, y eso también es bien, pero había cierta... no sé cómo expresarlo. Como que la ignorancia tiene cierto aspecto de que las cosas son más fáciles porque no tienes tanta conciencia, conciencia. Como que la ignorancia te da ciertos aspectos que lo otro no. O sea, te da menos aspectos porque no sabes tanto y eso facilita como tu propia gestión o la gestión en general de todo, de absolutamente todo. Antes no creo que fuese más ignorante que ahora, pero sí que es verdad que mi nivel de salud mental era otro, más ignorante y más protegido de todo y más cerrado o más evitativo. Y ahora soy consciente de las cosas y las potencio, diremos, y eso también tal vez es como un error mío. Y si diciendo que estoy mal, le estoy haciendo a creer a mi cerebro o a mi ecosistema que estoy mal. Al final estoy siendo verídico y estoy diciendo lo que hay. Pero pienso, ¿y si todo es culpa mía? ¿Y si he educado mi cerebro de una forma errónea? I don't know. Estoy como hablando mucho. Los vídeos los hago como para tener una constancia de cómo estoy y de cómo estoy transitando el momento. Necesito saber en ciertos momentos cómo estoy full transparente. Voy a decir algo que pienso desde hace mucho y más de una vez lo he verbalizado con Sandra o con otras personas, y es que en algún momento de estos últimos 2 años siento que perdí algo y no logro como volver a ello. Y eso me genera como mucha tristeza. Porque es que ciertamente hay momentos donde no sé qué está mal conmigo. Y eso es como... es muy duro. Y no sé si es que me hago mayor o no sé si es que todo va mal a mi alrededor o yo... ¿Sabes? No, como que no identificas nada, pero siento que en algún momento cambió algo y nunca más he vuelto a poder tener control sobre ello. Y no me preguntéis qué, porque no sé qué perdí, no sé qué ocurrió, simplemente lo sé. Lo siento, lo noto. I don't know. Se ha hecho una mierda. La verdad. Pero bueno, at least tengo un café muy bueno. Estoy en el mar con unas vistas increíbles de infarto, sin poder abrir del todo los ojos. Y hay gente que está peor, pero bueno, tampoco va sobre esto. Egoístamente va sobre mí. La vida toma tiempo. Voy a decir, me voy a callar tan ancho diciendo que la vida toma tiempo. Honestamente, creo que me voy a callar ya. Me sirve mucho como exteriorizar lo que siento, lo que pienso, del mismo modo que puedo escribir un diario. No estoy escribiendo tanto como me gustaría, pero bueno, algo que sí que voy a decir es que estoy leyendo pequeños logros cada día. No cada día te puedes levantar a las 7, ni puedes ir al gimnasio cada día, pero keep showing up. Keep showing up. And keep showing up for yourself, que entiendo que es lo más importante. Hope you're doing good.
I guess. Voy a terminar el café y a seguir con mi día. Espero que estéis bien. Un beso. Espero no haber dejado sordo a nadie.